Antes de leer el pasaje, quiero hacer un desafío a los hermanos que acostumbran usar el móvil en vez de una Biblia de papel. Con mucho amor, yo quiero desafiarlos a que traigan la Biblia de papel, esta de toda la vida. Si no la tiene, la vendemos ahí atrás, en el fondo del salón. A veces me preocupa ver a algunos hermanos con el móvil en la mano y uno dice así, no, tengo el texto de la Biblia, pero llegan mensajes, llegan cosas y la tentación de estar sentado en este lugar mirando el mensaje que llega y a veces hasta respondiendo el mensaje que llega es muy grande. Yo no lo puedo hacer. Y yo hablo esto con mucho amor, amados, porque no tiene ningún sentido. Tú estás aquí sentado atendiendo a alguien que no está aquí. Con mucho amor te lo digo, es que no hay sentido. Entonces, todo aquello que puede distraer nuestra mente de la presencia del Señor, debemos quitar, ¿verdad? Para que nuestra mente esté solamente en la presencia del Señor. Esta mañana vamos a estar aquí sentados a los pies del Señor, para oír su palabra, para aprender de Él. Y tenemos que tener un corazón tierno para oír su voz. Un corazón deseoso que Él nos hable. Y que nosotros podamos no apenas oír, pero guardar en el corazón aquello que Él nos quiere hablar en esta mañana. Amén. Me hace acordar María, la hermana de Marta. ¿Se acuerdan la historia, no? Que María, está muy alto esto, está un poco alto, está dando, sí. María, la hermana es interesante que María, la hermana de Lázaro, aparece muy poco en la Biblia. Creo que aparece 3 veces en la Biblia. Y las 3 veces que ella aparece en la Biblia, ella está a los pies de Jesús. La primera vez en Lucas 10, ella está sentada escuchando lo que Jesús le está enseñando. La segunda vez está en Juan, capítulo 11, a los pies de Jesús llorando la muerte de su hermano. Y la tercera vez ella aparece a los pies de Jesús derramando un perfume en gratitud en la comida de la casa de Simón, en adoración, posiblemente porque el Señor había resucitado a su hermano. Está en el capítulo siguiente, el capítulo 12 de Juan. 3 veces ella aparece a los pies del Señor. Una aprendiendo, la otra llorando y la otra adorando. No hay mejor lugar para aprender que a los pies de Cristo. No hay mejor lugar para llorar nuestros dolores a los pies de Cristo. Y no hay mejor lugar para adorar que no sea a los pies de Cristo. Y esta mañana yo quiero invitarte que te quedes en este lugar para que podamos aprender con su palabra. Abra la Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 4. Y vamos a leer del versículo 35 al 41. Dice así: en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?
Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y se cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijeron: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor. Y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Oramos. Padre, gracias, Señor, por el privilegio de tener este lugar. Gracias, Señor, por las promesas tuyas, que tú estás en medio de tu pueblo. Y sabemos, oh Dios, que tú estás aquí. Y pedimos, oh Dios, que tu Espíritu Santo, que está aquí en nosotros, sobre nosotros, en este lugar, ministre a nuestra vida en esta mañana. Habla, Señor, a mi corazón. Habla al corazón de cada hermano, de cada hermana que está aquí. Cautiva nuestra atención, oh Dios amado. Nuestro corazón, nuestra mente, a tu palabra. Y habla, Señor, según la necesidad que tú sabes que tenemos de ti. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ya más o menos saben de lo que voy a tratar en esta mañana. Yo voy a hablar sobre las tempestades de la vida. Este es el tema que quiero compartir con vosotros en esta mañana. Y a modo de introducción, yo quisiera hablar un poco sobre estas tempestades o estas tormentas que vienen, que existen en la vida de todos nosotros. Y quiero hablar a nivel de introducción 4 cositas con respecto a estas tempestades y estas tormentas que vienen, que son tormentas de la vida. La primera cosa que quiero hablar con respecto a estas tempestades es que ellas son inevitables. Amén. Ellas son inevitables. Ellas llegan y llegarán y seguirán llegando. No podemos impedir estas tormentas. Ellas van a llegar y a todos, en algún momento de la vida, a todos nosotros nos va a tocar grandes tormentas. A veces tan grande que parece que es más de una a la vez. Yo no sé si te ha pasado, pero a veces viene con todo. Viene con agua, con viento, con relámpagos, con granizo, con, ¿cómo se llama? Los tornados. O sea, viene, parece que con todo junto y de todos lados. Ellas llegan y no podemos impedir, ¿verdad? Y llegan a todos. Si tú que estás sentado aquí no estás pasando en este momento un tiempo de tormenta o de tempestad, no digas este mensaje no es para mí. Ponga mucha atención porque llegará. Llegará. No está hoy, pero seguro que esta tormenta va a llegar en algún momento en tu vida también. Pero tal vez algunos aquí la están viviendo en este exacto momento. Tiempos de turbulencia, ¿no? Tiempos difíciles, de crisis, de tormentas, ¿no? Y la están viviendo, ¿no? Algunas tormentas son bastante rápidas. Y algunas a veces no son tan rápidas así, ¿verdad? Ellas son más lentas. Entonces la primera cosa, ellas son inevitables. La segunda cosa que quiero hablar con respecto a las tormentas es que ellas son muchas veces imprevisibles. O sea, no dan aviso con anticipación. Algunas sí, ¿eh? Algunas sí. Algunas según lo que... A veces, generalmente las que dan aviso con anticipación tiene que ver con nuestras faltas y cosas tal. Y tú sabes que va a venir. Tú la ves venir. Pero muchas veces ellas son imprevisibles, ¿no? Ellas vienen de repente, ¿no? Es una enfermedad, es un accidente, es la pérdida de un trabajo, es alguien que amamos, que nos enteramos que de repente está con una enfermedad grave o una enfermedad terminal, o la muerte de alguien que queremos,
un conflicto en el matrimonio que llega de repente y a veces uno no sabe ni la razón por la cual la pelea empezó. Y es un conflicto grande, un conflicto a veces familiar. Y mismo dentro de la iglesia. A veces mismo dentro de la iglesia, entre hermanos que se quieren y acaban teniendo conflictos. Y a veces entre hermanos que no se quieren tanto, pero también tienen conflictos, ¿no? Por todos lados, ¿no? El propio texto, amados, la historia de Jesús en el mar de Galilea era así. Sabemos que el mar de Galilea era cercado de montañas, ¿verdad? Y era común que las tormentas llegaran repentinamente en el mar de Galilea. La gente estaba en el mar y estaba todo muy tranquilo y de repente, de un momento al otro, el cielo cambiaba, las cosas cambiaban, el viento venía de entre las montañas y de repente aquel mar tranquilo, de un momento al otro, se transformaba en un mar peligroso y tormentoso. Amados, cuando menos esperamos, muchas veces el cielo de nuestra vida se pone oscuro y encontramos esta realidad en los salmos mismos. ¿Cuántos salmos dice esto? ¿Verdad? ¿Cuántos salmos encontramos este clamor del salmista diciendo: Señor, estoy aquí en este pozo cenagoso, la desesperación, y clamando, ¿no? Y más de uno encontramos el clamor del salmista en medio a las tormentas de su vida, ¿no? En estos momentos todo lo que uno puede ver es las circunstancias difíciles y a veces lo único que él puede ver es la tormenta que él está viviendo en aquel momento. Ellas vienen y son imprevisibles. La otra cosa que aprendemos con las tormentas en este pasaje, amados, es que ellas son imposibles de controlar. Ellas son imposibles de controlar, ¿no? Algunos de aquellos hombres que estaban en aquella barca eran hombres de mar, pescadores, hombres que entendían el tema, hombres acostumbrados a pesca, al mar, conocían aquellas aguas y ellos no podían con aquella circunstancia. Aquellos se puso más grande que ellos. Ellos sabían controlar la situación, pero aquella no. Aquella superaba quizás el más experiente de todos los pescadores que estaban allí. No podían controlar. Su capacidad humana se torna pequeña. No tiene cómo salir de aquella situación. No tenían cómo poder escapar de aquello. Posiblemente ya habían hecho todo lo posible para poder controlar aquella circunstancia, pero lo único que él veía es que el barco se estaba hundiendo. El barco se estaba hundiendo. No podían controlar. Y amados, yo creo que así es la vida. No tenemos control sobre ella. No tenemos control sobre ellas. Las tormentas vienen para revelar nuestras limitaciones y nuestra incapacidad de controlar todo. Y creo que esto es una de las cosas que nos deja más desesperados todavía. Porque no podemos controlar las cosas. Y queremos controlar todas las cosas. Y no las podemos controlar. ¿Verdad? Y esto es lo que deja al ser humano, a nosotros, ¿no? Terriblemente mal. Porque no la podemos. Y la última cosa que vamos a aprender con respecto a las tormentas aquí, amados, ¿cuál era? Primero, inevitable, imprevisible, imposible de controlar. Y la segunda, las tormentas son una escuela de aprendizaje. Las tormentas son una escuela de aprendizaje para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque aprendemos a creer en un Dios soberano a través de las luchas y de las dificultades. Aprendemos a creer que la buena mano de Dios dirige nuestro destino.
que nuestro destino no está en las manos de las circunstancias. Creemos que las tormentas no vienen para destruir nuestras vidas, sino para fortalecer nuestra fe en el proceso del discipulado, del trato de Dios para con nuestra alma. ¿No? Dios nos está llevando a crecer a través de las luchas, de las dificultades, de los problemas, de las aflicciones. Y ellas vienen para ponernos, para que podamos a través de ellas conocer más quién verdaderamente es Jesús. ¿Quién verdaderamente es Jesús? Esto es lo que vamos a ver en esta historia. Amén. Entonces empezamos el mensaje. Jesús estaba en la barca, había enseñado todo el día las parábolas del reino, todo el día, y llega de noche. Jesús entonces dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Entonces ellos entran en la barca con Jesús, Jesús cansado de tanto enseñar todo el día, y Jesús entonces se sienta en la popa de la barca y se duerme tranquilo. Y en medio de aquel caminar para el otro lado, se levanta una tormenta de tal magnitud que los discípulos se desesperan, despiertan a Jesús con una pregunta: ¿no tienes cuidado que perecemos? Entonces Jesús se despierta, se levanta, reprende el viento, reprende el mar, todo se pone tranquilo. En aquel exacto momento, entonces Jesús mira a sus discípulos y le hace dos preguntas, diciendo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y la historia termina con aquellos discípulos mirándose uno al otro y diciendo: ¿quién es este? Que hasta el mar y el viento le obedece. Tres preguntas. Y vamos a meditar en estas tres preguntas y en la respuesta a estas tres preguntas. Primera pregunta de los discípulos al despertar a Jesús. ¿Cuál fue? ¿No tienes cuidado que perecemos? Amados, cuando los discípulos de Jesús le hicieron esta pregunta en medio a la tormenta, es una pregunta que lleva consigo una censura, ¿no? Lleva consigo algo de reprenda. Mira, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué? Mira nuestra situación. ¿Qué está pasando? Mira mi vida. ¿Qué pasa? ¿No te importa? ¿No te importa lo que estoy pasando? ¿No te importa lo que está sucediendo? ¿No te importa que me voy a morir? Esto es lo que él está preguntando aquí, ¿no? Mira nuestra situación. ¿Nos deja hundir? ¿Cómo? Amados, hay algunas respuestas para esta pregunta. Pero antes me gustaría hacerte otra pregunta. ¿Por qué ellos hicieron al Señor esta pregunta? ¿Por qué este tema ya no estaba resuelto en el corazón de ellos? Es interesante pensar, amados, que ellos estaban caminando con el Señor en obediencia. Ellos obedecían todas las órdenes que el Señor les daba. Ellos estaban aprendiendo con el Señor, caminando, y el Señor decía: pasa esto, haz aquello. Y ellos estaban haciendo todo y caminando bien en obediencia. Estaban caminando, estaban gozosos, felices con su Maestro. Y con toda esta alegría de caminar con el Señor, igual llegó la tormenta. Llegó la tormenta.
estaban dando pasos de obediencia, estaban bien, atendiendo sus enseñanzas, cumpliendo sus mandatos. Amados, nosotros muchas veces pensamos que si caminamos en obediencia al Señor, si caminamos bien, si estamos gozosos con Él, que si estamos caminando bien, que las tormentas no son para nosotros. Las tormentas verdaderamente son señal de desobediencia o de pecado o de rebelión. Entonces, como estoy caminando en rebelión y en pecado y en desobediencia, vienen las tormentas. Y es cierto, ellas también vienen a causa de esto. Sí, ellas también vienen a causa de nuestra rebelión. Hace poco hicimos la serie de Jonás. Y Jonás es un ejemplo claro de esto. La tormenta vino a causa de la rebelión de Jonás. Y este tipo de tormenta a veces es fácil entenderlas. Más fácil entenderlas, ¿no? Porque esta tormenta vino para llevar Jonás de vuelta al camino de los propósitos de Dios. Pero no siempre es así. Las tormentas no vienen porque estamos mal. Ellas vienen a cualquier momento de nuestras vidas. Y la cuestión es cómo reconciliar, o cómo conciliar, mejor diciendo, la urgencia de ellos en ser atendidos por el Señor en medio de las luchas que estaban pasando, en medio de aquella tormenta, y la demora del Señor en responder. ¿Me entiende lo que digo? Jesús duerme y la tormenta estaba hundiendo el barco. Amados, peor que la lucha, que la crisis, muchas veces es la demora del socorro. ¿Verdad o no? La demora del socorro a veces es peor que la crisis. Fue lo que Marta reprochó a Jesús cuando Jesús llegó de la muerte de Lázaro. Jesús había sido avisado que Lázaro estaba mal y él demoró 2 días más para salir. Y cuando Jesús llega, Lázaro ya estaba muerto. Y esto fue lo que Marta reprochó a Jesús en aquel momento. Pero parece, amados, que en la historia de la Biblia, el auxilio divino parece que siempre llega tarde a nuestros ojos. En la historia de la Biblia es así. Parece que siempre llega tarde. ¿Quiere que te dé algún ejemplo de esto? Por ejemplo, Dios nos libró a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego ardiente. Dios libró en el horno. Daniel no fue liberado de la cueva de los leones, fue liberado en la cueva de los leones. Pedro y Juan no fueron liberados de entrar en la cárcel, fueron liberados en la cárcel. Y así podemos seguir, amados, en la historia de la Biblia, un montón de ejemplos así. Jesús se levanta, reprende el viento y el mar, y todo se pone tranquilo. Amados, tu tormenta puede ser mayor que tú. Tu tormenta puede ser mayor que tu capacidad de hacer cualquier cosa. Mi tormenta puede ser mayor que mi capacidad de poder tratar con ella, pero ella nunca será mayor que su Creador. Nunca. Que el control de Jesús, que la voz del Maestro. La tormenta escucha la voz de su Creador y obedece. Y obedece su voz.
Es interesante pensar que hay dos en los evangelios hay dos historias de tormenta. ¿Se acuerdan? Una es esta, que Jesús está en el barco con sus discípulos y viene la tormenta. La segunda, Jesús viene caminando sobre las aguas. Jesús no estaba en la barca, estaba caminando sobre la barca, sobre las aguas, y él llega a sus discípulos. La segunda es interesante porque Jesús en la segunda, antes de tranquilizar las aguas, porque después que él entra en la barca, es que las aguas se ponen tranquilas. La segunda, antes de tranquilizar las aguas, él tranquiliza a los discípulos. Él dice, soy yo, no temáis. Y es interesante pensar esto, amados, porque hay momentos que Jesús tiene que tranquilizar las circunstancias que nos rodean, y hay momentos que Él tiene que tranquilizar nuestro corazón. Él sabe cuando la tormenta está a nuestro lado o cuando la tormenta está dentro de nosotros. Pero sea cual sea la tormenta, Él la tranquiliza. Porque Él conoce la tormenta que estamos pasando. Él dice, ¿por qué no tenéis fe? ¿Por qué temáis? Amados, cuando meditaba en esta pregunta de Jesús, yo pensaba, si yo estuviera en este barco, en esta barca, si tú estuvieras en esta barca, amados, ¿cómo estarías tú? ¿Ah? ¿Cómo estarías tú si estuvieras sentado en esta barca en medio de la tormenta, moviendo las aguas, cayendo dentro por todos lados? Y Jesús dice, no tenéis fe. ¿Por qué temáis? Y yo dice, Señor, yo estaría muriendo sin miedo. Yo una vez fui de pesca en alta mar con Pedro y un grupo de hermanos. Fue una experiencia única porque no tendrá otra en mi vida. Jamás entraré en una pequeña barca. Jamás entraré en una pequeña barca de pesca para pescar en alta mar, por más que los hermanos muy queridos me amen, me paguen, me hagan lo que sea. Pero era una pesca de 12 horas, salíamos a las 6 de la mañana, volvíamos a las 6 de la tarde. 2 horas después que el barco salió, yo ya estaba desesperado dentro de la barca, mirando el reloj, pensando, Señor, tengo 10 horas más aquí adentro. Y todavía no había tormenta. Solo el mover de la barca, un barco pequeño de pesca, mira, me movía, pobre Pedro quedó peor que yo. Fue fatal. Pedro pasó 12 horas acostado en la barca que no podía salir, ¿no? Yo todavía salía alguna cosa más y salía otras cosas más que no voy a contar aquí. Pero, amados, y yo me acuerdo que en la mitad de la tarde estábamos allí con aquellos hermanos. Y de repente el conductor de allí del barco, ¿no? Empieza a decir por la radio que las barcas que los volvieran al puerto porque venía una tormenta. Dice, era lo que faltaba, ¿no? Y tú mirabas así y veía la tormenta de lejos, el cielo oscuro que venía, toda la lluvia cayendo, y justo en este momento nos engancha quizás el pez más grande de toda la pesca. Y ellos empiezan a pelear con aquel pez y para meterlo dentro del barco. Y yo diciendo, vámonos de aquí. Deja el pobre ahí en el agua. ¿Qué me importa? Ya cogieron más de 150 peces, todo pequeño, pero aquel era algo grande. Y era difícil sacarlo del agua y estaban que pelea, que tira, que va. Y yo mirando la tormenta. Y el conductor nervioso, porque él tenía que irse de allí, ¿no? Y cuando yo veía al conductor nervioso, yo me ponía más nervioso todavía, porque si yo no entiendo nada de esto, y veo el conductor del barco nervioso porque tiene que irse, yo dije, esto no va a pintar bien. Lo que puedo decir, amados, con esta pregunta de Jesús, ¿por qué ellos
tendrían que tener fe y no temor. ¿Por qué ellos tenían que tener fe y no temor? Porque humanamente hablando, es natural tener temor. Para que ellos no tuvieran temor, ellos tendrían que tener algo mucho mayor que las circunstancias para que el temor dejara de existir. Debería existir algo mucho mayor que esto. Y lo había. Y lo había. Y estaba allí dentro de la barca. Y hay 4 respuestas, amados, en este pasaje para decir por qué ellos no necesitaban tener temor, simplemente fe. Y la primera respuesta a esta pregunta es por la promesa de Jesús. ¿Qué Jesús había dicho a ellos antes de salir? Pasemos al otro lado. Había una promesa de Jesús ahí. Jesús dijo, pasaremos al otro lado. Amados, promesa de Jesús y realidad son exactamente la misma cosa. La misma cosa. Porque Él cuida de su palabra, Él vela por ella. Y ninguna de sus promesas caen por tierra. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él prometió, Él lo hará. Es seguro. Su promesa es segura. Amados, fe es creer en lo que Dios dice. Es creer en lo que Él dice y creer que lo que Él dice es verdad. Y punto. Es verdad. Y cuando Jesús dice, pasemos al otro lado, Él no está diciendo que este otro lado es el fondo del océano. Es la otra orilla del mar. Si Él lo dijo, esto debería ser suficiente para traer descanso. No importa las circunstancias que puedan suceder, Jesús me va a llevar al destino final. Me va a llevar al destino final. La segunda respuesta a esta pregunta, si la promesa no es suficiente, es su presencia. Es su presencia. ¿Dónde estaba Jesús? En la barca. Jesús estaba allí en la barca con ellos. ¿Y quién es el Jesús? ¿Y quién es Jesús? Amados, Jesús es el creador de todas las cosas. Es la palabra. En Él todo fue creado y existe. Amados, la creación no puede ser mayor que su creador. La criatura no puede vencer al creador. Y si Jesús estaba en la barca, amados, la tormenta no la podría destruir. Porque Jesús estaba en la barca. Y el simple hecho de que el creador estaba allí era suficiente para que todo estuviera seguro. Nuestra seguridad no está en nuestras fuerzas, nuestra seguridad no está en nuestra capacidad, nuestra seguridad no está en aquello que podemos hacer, sino en aquel que está con nosotros. Es Cristo. Él es nuestra seguridad. Él es nuestra fuerza. La creación no puede matar al Creador. ¿Lo intentó? No puede. Puedo, como dice el Salmo, en el Salmo 23, puedo caminar en el valle de sombra de muerte, pero tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundieron alientos. Oh, amados, el Creador está con nosotros. Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días, hasta la consumación de los tiempos. La tercera cosa es la paz. ¿Cómo estaba Jesús? Estaba dormido en medio de la tormenta. Jesús dormía. Ahora pregunto, ¿Jesús sabía que la tormenta vendría? Por supuesto. Claro que Jesús sabía. Nada coge al Señor de sorpresa. ¿Por qué dormía?
Sí, estaba cansado, por supuesto. Pero más que cansado, porque él sabía que todo estaba bajo control. Todo estaba bajo control. Amados, aquí aprendemos que la paz no es ausencia de tormenta. La paz no es ausencia de problemas. La paz es la certeza que a pesar de los problemas, Jesús está en el control. Y pensando en esto, amados, yo puedo decir, yo puedo perder el control. Yo puedo perder el control. Tú puedes perder el control. Los discípulos se perdieron el control, pero el Señor jamás pierde el control. Yo puedo no saber qué hacer. Tú puedes no saber qué hacer. Pero Él jamás, Él siempre sabe qué hacer. Entonces, tranquiliza tu alma. Él es nuestra paz en medio de nuestras luchas y nuestras dificultades. Jesús está en paz, porque Él está conduciendo nuestra barca a su destino. La cuarta cosa, amados, es el poder. El poder. Jesús se despierta y tranquiliza la tormenta con su palabra. Él tranquiliza la tormenta. Amados, cuando el Señor habla, el universo oye su voz. Cuando Él habla, el universo oye su voz. Cuando Él habla, el sol se para. Cuando Él habla, el mar se abre. Cuando Él habla, amados, el burro empieza a profetizar. Cuando Él habla, el gusano come la calabaza. Cuando Él habla, los demonios corren. Cuando Él habla, los ángeles salen. Cuando Él habla, todo el universo obedece su voz. Cuando Él habla, las células enfermas de nuestro cuerpo obedecen su voz. Cuando Él habló, la piel de Naamán se puso como la piel de un niño. Las células escuchan su voz y obedecen. Él es el Todopoderoso, el Dios del universo. Y todo el universo se inclina delante de Él. Todo el universo reconoce su voz y su autoridad y oye el Todopoderoso. Qué tremendo. Este es nuestro Señor, que está en la barca. Para terminar, amados, llegamos a la última pregunta. La pregunta que los discípulos hicieron para ellos mismos después que vieron que todo se puso tranquilo. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Quizás, amados, esta sea la pregunta más importante de este mensaje. Esta sea la pregunta más importante del mensaje de esta mañana para nosotros, para mi corazón y para el tuyo. Porque si conociéramos la respuesta de esta pregunta, amados, todo sería diferente en nuestra vida. Todo sería diferente en nuestra vida si conociéramos verdaderamente la respuesta a esta pregunta. Todo sería más fácil en nuestro corazón. Los conflictos de nuestro pasado, las heridas, los resentimientos, los rencores, todos estos situaciones que hemos vivido en nuestro pasado desaparecerían de nuestra vida de un momento al otro si conociéramos la respuesta de esta pregunta. Si conociéramos la respuesta a esta pregunta, amados, todos nuestros conflictos del presente momento en que vivimos, nuestras luchas, celos, pleitos, iras, contiendas, ídolos y tantas tormentas que enfrentamos en la vida diariamente,
serían vencidas rápidamente en nuestro corazón si conociéramos esta respuesta. Si conociéramos esta respuesta, nuestros temores con el futuro tampoco existirían. Nuestras ansiedades, temores, la inseguridad de un futuro incierto, el temor de la soledad, el temor de la vejez, el temor de la muerte, de la invalidez, jamás estarían en nuestra mente y jamás nos quitarían el sueño. Jamás. Jamás entraría angustia en nuestra alma porque conocemos esta respuesta. Esta respuesta sana nuestro pasado, trae victoria al presente y trae paz con respecto al futuro. Pero muchas veces, amados, estas cosas existen en nuestra alma porque estamos nosotros en la misma situación de aquellos discípulos de Jesús que estaban en la barca con Él. Todavía faltaba mucho para conocer. Y todavía nos falta mucho para conocer de esta respuesta. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Los discípulos todavía no sabían quién era Jesús realmente. Quizás conocían algo de Jesús ya, algunas cosas de su poder, algunas cosas de su enseñanza, pero todavía faltaba mucho que conocer al respecto de quién era aquel que estaba con ellos en aquella barca. Todavía había mucho que ellos no conocían y lo necesitaban conocer. Y nosotros a veces estamos en la misma condición. Todavía tenemos mucho que conocer. Y ahora ellos empezaron a conocer un poquito más, empezaron a entender un poquito más de quién era aquel. Y estaban empezando a descubrir algo más. Cuando ellos empiezan a ver estas cosas y preguntan, ¿quién es este? Porque ellos no sabían que aquel que estaba en la barca con ellos era el hijo de la mujer que pisaría la cabeza de la serpiente. Era la estrella de la mañana. Era agua que cayó, se salió de la roca. Era el maná que había caído del cielo. Que aquel que estaba en la barca era el tabernáculo que habitaba entre nosotros. Que aquel que estaba en la barca era el templo, era el sacrificio, eran los señales, eran las profecías, era el hijo de David, era el cumplimiento de todas las promesas. Aquel que estaba con ellos en la barca era el que estaba junto con Sadrach, Mesach y Abednego en el horno. Era aquel que estaba junto con Daniel en el pozo. Era aquele que habló con Josué delante de Jericó. Era aquele que Jacob vio en la escalera. Él era aquel que los profetas hablaron de él y revelaron. Era aquel que había nacido de la Virgen. Era el camino, la verdad y la vida. Era la puerta, el buen pastor, la luz del mundo. Aquel que venció el mal, que venció el pecado, que venció la muerte y que la muerte no pudo detenerlo. Aquel que estaba en la barca, amados, es aquel que se levantó de los muertos, subió a los cielos, está sentado al lado de Dios Todopoderoso. ¿De dónde va a venir para juzgar los vivos y los muertos? Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Él estaba sentado en la barca junto con sus discípulos. Y ellos todavía no sabían verdaderamente quién era aquel que estaba con ellos. Todavía tenían mucho que aprender. Estas verdades todavía no estaban grabadas a fuego en sus corazones. Y cuando esa verdad está grabada a fuego en el corazón, no hay lugar para el temor. No hay lugar para el temor. Mira, un ejemplo dice el apóstol Pablo cuando estaba al final de su vida. Escribe segunda carta a Timoteo, su última carta. Él ya veía el hacha en la mano del verdugo y sabía que su cuello ya iba a rolar
pronto. Y él escribe en esta última carta, capítulo 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Él dice así: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Y mira lo que dice: porque yo sé en quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El apóstol Pablo dice: yo sé. Los discípulos en aquel momento decían: ¿quién es este? Y Pablo decía: yo sé quién Él es. Y estoy seguro. Y estoy seguro. Este ya lo conocía un poco más. Ya lo conocía un poco más. Amados, tal vez algunos aquí hoy tenemos todavía mucho que aprender. Mucho que aprender. Tal vez algunos aquí todavía no conocen quién es Jesús. No lo conocen. Y hoy es un buen día para que tú puedas conocer a aquel que puede librar tu alma de la muerte y de todos tus temores. Aquel que puede cambiar tu eternidad y tu vida. Aquel que puede entrar en tu barca y llevarlo a buen puerto. Tal vez algunos aquí hoy están por años con Él en la barca, pero lo conocen tan poco. Lo conocen tan poco. Y no estoy hablando de conocimiento intelectual. Estoy hablando de vida, de experiencia, de conocerlo. Conocer su poder, su gracia y su acción en tu vida, cuidando de ti. ¿Quién es este que está en la barca de mi vida, conduciéndome a la otra orilla? ¿Lo conozco? Verdaderamente lo conozco. Qué gran desafío, amados. ¿Cuánto nos falta conocer? Y es interesante porque en las crisis y en las tormentas de la vida es que no nos damos cuenta de cuánto lo conocemos. En estos momentos que nos damos cuenta, verdaderamente lo conozco. Me desespero frente a las circunstancias, descanso en paz. ¿Cuánto lo conozco? ¿Verdad? Amados, ¿cómo enfrentas tú tus luchas, tus tormentas? ¿Lo ves ahí? Tu alma descansa en Él. Lo conoces. Tú puedes decir: Él es aquel que me guarda. No temeré mal alguno. O miramos las circunstancias y miramos el futuro, miramos el presente y nos asustamos. Quizás tenemos que decir: Señor, tengo mucho que conocerte. Tengo mucho que conocerte. Y si hay alguien aquí en esta mañana que todavía no lo conoce. Amados, cuando conocemos al Señor, lo conocemos, ¿eh? No hay duda en el corazón. Pero si yo vivo mi vida y esto aquí para mí es solo un acto religioso, amado, tú sabes que esto no te va a sostener para nada. Para nada. Es tiempo que tú digas: Señor, yo necesito conocerte. Yo no puedo seguir caminando solo o sola. Sabe que Él murió en la cruz del Calvario para darte vida, para llevar tu pecado, tu incredulidad, tu maldad sobre Él, para que tu vida pueda descansar en el Dios Todopoderoso. Tú tienes que decirle a Él que necesitas conocerle. Entrega tu vida a Él. Ahora, si tú ya lo hiciste, amados, pero tú puedes ver tu vida diciendo: mira, yo he caminado tanto, pero sigo, muchas veces cosas tan pequeñas siguen perturbando mi corazón. Señor, ayúdame a crecer.
Ayúdame a conocerte verdaderamente. Porque las luchas vendrán. Y lo que Dios quiere, lo que el Señor Jesús quiere hacer en nuestra vida a través de las luchas y de las tormentas, es hacerte un hombre, una mujer de fe. Un hombre, una mujer de Dios. Un hombre, una mujer con un carácter transformado por el Evangelio, que confía en un Dios todopoderoso que gobierna sobre nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Cuando el Dios nos habla, Él espera de nosotros una respuesta. Yo no sé cuál es la respuesta que tú darás en esta mañana, pero yo quiero animarte que respondas al Señor. Personalmente, respondas al Señor. Aquello que el Espíritu de Dios habló a tu corazón esta mañana, responda a Él. Si hay alguien aquí en esta mañana que está pasando por luchas grandes y necesita oración al final del culto, puede hablar con los pastores y podemos orar por ti. La Biblia dice, mucho puede en su eficacia la súplica del justo. Y estamos para orar unos por otros. Y si hay alguien aquí que no ha entregado su vida a Cristo y desea, diciendo, mira, yo necesito a Cristo también, habla con nosotros, búscanos. El Espíritu Santo se está tocando tu corazón, búscanos, habla con nosotros. Y oraremos por ti también. Padre, gracias, Señor. Tanto aprendemos con tu palabra. Cuán poco conocemos de ti. Oh, Señor, llévanos, Señor, a conocer a aquel que camina con nosotros. Aquel que está en la barca de nuestra vida, llevándonos, Señor. Ayúdanos, Señor, a conocerte más. Danos hambre de buscarte, de buscar tu palabra, de aprender de ti, de tener experiencias contigo, Señor. Oh, Señor, llévanos, Señor, a una fe segura, firme, en aquel que es seguro y firme, que tiene todo poder. Graba, Señor, esta verdad en nuestro corazón esta mañana. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.